Empleada doméstica encuentra el diario de la señora y descubre un plan para culparla de robo. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. Las mañanas en la casa López Monterrey siempre eran silenciosas, casi demasiado. Pero ese día, algo en el aire parecía diferente. Rocío, la empleada doméstica, limpiaba la sala principal cuando, al mover un cojín, sus dedos rozaron algo inesperado, un cuaderno encuadernado en cuero, con las iniciales de su patrona grabadas en oro. Era un objeto pequeño, pero en cuanto lo tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo le decía que ese diario guardaba secretos que nunca deberían salir a la luz. ¿Quién podría imaginar que un simple giro del destino pondría en peligro no solo su trabajo, sino también todo lo que había construido para su pequeña hija? Mientras el reloj avanzaba, Rocío comenzaba a sospechar que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿qué harías tú si el peso de una verdad desconocida amenazara con destruirlo todo? Rocío respiró hondo, sintiendo cómo su corazón martilleaba en el pecho. No sabía que lo que estaba a punto de leer la empujaría a tomar una decisión imposible, una decisión que revelaría hasta dónde una persona puede llegar para proteger lo que más ama y para sobrevivir. La mañana comenzó como cualquier otra en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México. El aire fresco de abril se colaba por las ventanas de la imponente residencia de los López Monterrey, una de esas mansiones que parecían sacadas de las telenovelas que Rocío solía ver con su pequeña Lupita. Rocío Hernández, una mujer afromexicana de 35 años, ajustó su delantal mientras observaba su reflejo en uno de los múltiples espejos que adornaban los pasillos de mármol. Sus ojos, cansados por las noches en vela cuidando a Lupita cuando la fiebre atacaba, reflejaban la determinación de una madre soltera que había aprendido a sobrevivir en una ciudad que pocas veces mostraba compasión. El sonido de sus pasos resonaba en la soledad de la casa. La señora Ana Luisa había salido temprano, como cada martes, a su reunión con las damas del club de tenis Chapultepec. El silencio era tan denso que Rocío podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de péndulo, regalo de bodas del señor Emiliano a su esposa, según le había contado María, la cocinera que llevaba 20 años trabajando para la familia. Mientras organizaba el dormitorio principal, algo llamó su atención. Entre los cojines de terciopelo del diván, un destello dorado captó su mirada. Era un diario, encuadernado en piel italiana color caramelo, con las iniciales ALM grabadas en oro. Rocío sabía que no debía, que hurgar en las pertenencias de los patrones era el camino más rápido al despido, pero algo en su interior, tal vez ese sexto sentido que su abuela siempre decía que tenían las madres, la empujó a abrirlo. Sus manos temblaron al pasar las páginas. Entre anotaciones sobre fiestas en el café de Tacuba y tardes de shopping en Mazarik, algo hizo que su corazón se detuviera. Ahí, escrito con la elegante caligrafía de Ana Luisa, estaba detallado un plan que le heló la sangre. La negrese es perfecta para esto. Nadie cuestionará su culpabilidad cuando las joyas desaparezcan. Al fin y al cabo, ¿quién creería en la palabra de una sirvienta sobre la mía? El mundo pareció detenerse. Rocío sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras leía los detalles meticulosos del plan. Ana Luisa había vendido las joyas familiares, herencia de su suegra, para pagar deudas que amenazaban con destruir su prestigio social. Y ahora planeaba culpar a Rocío del robo. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión cuando sus ojos se posaron en una foto de Lupita que guardaba en su celular. Su pequeña de 8 años, con sus trencitas y su sonrisa mellada, esperándola en casa de doña Carmen, la vecina que la cuidaba después de la escuela. ¿Qué sería de su hija si la acusaban de robo? ¿Quién la cuidaría si ella terminaba en la cárcel? El sonido de tacones sobre el mármol la sacó de su trance. Con el corazón martillando en su pecho, Rocío apenas tuvo tiempo de devolver el diario a su lugar cuando la puerta se abrió. Ana Luisa apareció en el umbral, impecable en su conjunto Chanel, sus ojos escrutando la habitación con la precisión de un halcón. ¿Todo bien, Rocío? Te noto, alterada. La voz de Ana Luisa, dulce como la miel pero con un subtono venenoso, llenó la habitación. Todo perfecto, señora, respondió Rocío,
agradeciendo mentalmente a su abuela por enseñarle a mantener la compostura en los momentos más difíciles. Solo pensaba en Lupita, tiene presentación de ballet en la escuela esta tarde. Ah, tu hija, Ana Luisa sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Qué difícil debe ser criarla sola. Especialmente con el costo de vida en la ciudad, ¿verdad? Cada palabra era un puñal, cada gesto una amenaza velada. Rocío asintió mecánicamente, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El peso del secreto que acababa de descubrir amenazaba con aplastarla. Esa noche, mientras abrazaba a Lupita en su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Rocío miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. Las palabras del diario bailaban en su mente como demonios burlones. Su hija dormía plácidamente, ajena al terror que consumía a su madre. No voy a permitir que nos destruyan, mi amor, susurró Rocío, acariciando las trencitas de Lupita. Te lo prometo por la memoria de tu abuela Consolación. Encontraré la manera de protegernos, aunque tenga que enfrentarme a todo el mundo. El reloj marcaba las 11, y mientras la Ciudad de México bullía de vida nocturna, Rocío comenzaba su propia batalla por la supervivencia, una donde las apariencias engañan y donde la verdad, como las calles del centro histórico, tiene múltiples capas y secretos por descubrir. La noche caía sobre la Ciudad de México mientras Rocío, resguardada en su pequeña recámara en la colonia Doctores, releía las páginas del diario que había logrado fotografiar con su celular. El ventilador viejo zumbaba, mezclándose con los sonidos de la vecindad, niños jugando fútbol en el patio, la televisión del 3B transmitiendo la telenovela de las 9. El pregón lejano del último tamalero de la noche. Entre las líneas elegantes de Ana Luisa, un patrón comenzó a emerger. Las deudas no eran recientes. Emiliano sigue en Monterrey, ocupado con sus negocios, o eso dice, rezaba una entrada de 3 meses atrás. El banco llamó otra vez. Las tarjetas están al límite. Si descubre lo del préstamo de don Joaquín, todo se derrumbará. Rocío se detuvo en seco al leer el siguiente párrafo. Julián me preguntó hoy por las joyas de la abuela Elena. Tuve que mentirle. ¿Cómo podría explicarle a mi hijo que su madre las empeñó para mantener las apariencias? Por suerte, es tan inocente como su padre. Bastó con decirle que las guardé en la caja fuerte del banco. El corazón de Rocío dio un vuelco al leer sobre Julián. El muchacho de 17 años siempre había sido amable con ella, diferente a su madre. Recordó cómo la había ayudado cuando Lupita enfermó de gravedad el invierno pasado, prestándole dinero de sus ahorros sin que su madre lo supiera. Las páginas siguientes revelaban un plan meticuloso. Ana Luisa había involucrado a su hijo sin que él lo supiera, le pedía a Julián que revisara el inventario de las joyas. Cuando llegue el momento, su testimonio será crucial. Dirá que vio a Rocío cerca de mi tocador el día que desaparecieron. Mi pobre niño, tan servicial, sin saber que está ayudando a proteger nuestro nombre. La revelación golpeó a Rocío como una cubetada de agua fría. Ana Luisa no solo planeaba destruir su vida, sino que estaba manipulando a su propio hijo para lograrlo. En las fotos del diario, una entrada particular captó su atención. El doctor Velasco insiste en que necesitamos el dinero antes del próximo mes. No puedo permitir que nadie se entere. Mi reputación en el club, las miradas de lástima de Isabel y Carmen. Prefiero morir antes que convertirme en el hazmerreír de Polanco. Mientras procesaba esta información, escuchó los pasos de Lupita acercándose a su cuarto. Rápidamente bloqueó el celular. Mami, ¿por qué estás despierta tan tarde? Mi amor, ¿no puedes dormir? Rocío abrió sus brazos y su pequeña se acurrucó en ellos. Soñé feo. Que te llevaban lejos y yo me quedaba solita. Las palabras de su hija fueron como puñales en su corazón. Apretó a Lupita contra su pecho, sintiendo el peso de la injusticia que amenazaba con separarlas. En ese momento, su celular vibró. Un mensaje de María, la cocinera: necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo que debes saber sobre la señora Ana Luisa y el joven Julián. Mañana temprano, antes de que lleguen. Rocío miró a su hija, ya dormida en sus brazos, y luego a la imagen borrosa del diario en su teléfono. El nudo en su estómago se apretó.
¿Qué más secretos oscuros escondía la familia López Monterrey? ¿Y cómo podría proteger a Julián, el único que había mostrado verdadera bondad, sin destruir su imagen de su madre? La madrugada avanzaba, y con ella, la certeza de que la verdad, como las calles del centro histórico después de la lluvia, reflejaba una realidad más turbia de lo que aparentaba en superficie. Mañana tendría que enfrentar a María, y con ella, quizás, las respuestas que tanto temía encontrar. En la distancia, las campanas de la iglesia de San Hipólito marcaban la medianoche, y Rocío, abrazando a su hija, se preguntaba si la fe que su madre le había inculcado sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. El amanecer apenas teñía el cielo de la Ciudad de México cuando Rocío cruzó el portón de la mansión López Monterrey. La brisa fresca de la mañana traía el aroma de los jacarandás en flor, mezclado con el incienso de la iglesia cercana donde doña Carmen estaría rezando por ella, como cada mañana desde que le contó sobre el diario. El olor a café recién hecho y tortillas calientes la guió hasta la cocina, donde María la esperaba, retorciendo nerviosamente su delantal entre las manos arrugadas por décadas de servicio. El televisor pequeño en la esquina transmitía las noticias matutinas, creando un murmullo de fondo que apenas ocultaba la tensión en el aire. Niña Rocío. María miró hacia ambos lados antes de continuar, bajando la voz hasta un susurro. Lo que tengo que contarte es sobre el joven Julián. Anoche lo escuché llorando en su cuarto. Algo está muy mal en esta casa, más allá de las apariencias. Antes de que pudiera continuar, pasos adolescentes resonaron en la escalera de servicio. Julián apareció en la puerta de la cocina, más pálido y ojeroso de lo habitual. Sus ojos, normalmente vivaces, mostraban el peso de noches sin dormir. El uniforme del colegio alemán, siempre impecable, lucía arrugado y descuidado. ¿Podrían dejarme solo con Rocío?, pidió, su voz quebrándose ligeramente. María intercambió una mirada significativa con Rocío antes de salir, llevándose consigo el peso de 20 años de secretos familiares. Mi mamá. Comenzó Julián, sentándose pesadamente en una de las sillas de la cocina, sus dedos jugando nerviosamente con el escapulario que llevaba al cuello, regalo de su abuela Elena. Ella me pidió que firmara unos papeles ayer. Eran documentos donde decía que te vi husmeando entre las joyas de la abuela. El silencio que siguió fue tan denso que podían escucharse las campanas de la Basílica de Guadalupe a lo lejos, mezcladas con el pregón del vendedor de tamales que pasaba por la calle. Pero no lo hice, continuó, sus ojos llenándose de lágrimas. No pude. No después de todo lo que has hecho por mí. De cómo cuidaste de mí cuando me desmayé en el jardín el mes pasado y no le dijiste a nadie. De cómo siempre tienes una sonrisa y un pan dulce guardado para cuando regreso del hospital. Rocío se sentó frente a él, su corazón latiendo dolorosamente. El crucifijo en la pared de la cocina parecía observarlos, testigo silencioso de las confesiones que estaban por venir. Julián, ¿por qué tu madre haría algo así?, preguntó suavemente, recordando las frías palabras del diario. Está desesperada, respondió él, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Las joyas, ella las vendió hace meses. Pero no fue por las deudas del club o las tarjetas como todos creen. No fue por los chismes de las señoras del club de tenis ni por mantener las apariencias en las fiestas de Polanco. Fue por mí. Se levantó la manga de su suéter, revelando marcas de agujas en su brazo. El moretón más reciente todavía mostraba el color violáceo de la última transfusión. Tengo leucemia, Rocío. El tratamiento en el Hospital Ángeles cuesta más de lo que podemos pagar. Los medicamentos, las transfusiones, las consultas, todo se está acabando, igual que las joyas de la abuela Elena. Respiró profundo antes de continuar. Mi papá, él no sabe nada. Mamá vendió todo lo que pudo para mantenerlo en secreto. Primero fueron las joyas, luego los cuadros del comedor que tanto le gustaban a la abuela. Hasta vendió su colección de relojes antiguos, esos que papá le regalaba cada aniversario. Las piernas de Rocío temblaron. De repente, las palabras frías del diario cobraban un nuevo significado. No era solo vanidad o prestigio social, era una madre desesperada intentando salvar a su hijo, dispuesta a sacrificarlo todo, incluso su propia dignidad.
¿Por qué no le dicen a tu padre?, preguntó Rocío suavemente, aunque algo en su interior le decía que la respuesta solo traería más dolor. ¿Por qué él? Julián soltó una risa amarga, mientras jugaba con el borde deshilachado de su suéter. Él tiene otra familia en Monterrey. Un hijo de mi edad, una esposa que no tiene que vender sus joyas para pagar tratamientos médicos. Mamá lo descubrió hace años, cuando encontró las fotografías en su laptop. Pero se quedó callada, siguió sonriendo en las fiestas, siguió siendo la perfecta señora López Monterrey. Todo por mantener las apariencias. Por mí. Siempre por mí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del muchacho ahora, cayendo sobre la mesa de madera donde tantas mañanas habían compartido pan dulce y risas. Pero no puedo dejar que te culpen. No puedo ver cómo destruyen tu vida para salvar la mía. No después de ver cómo cuidas a Lupita, cómo trabajas sin descanso para darle un futuro mejor. No sería justo. Rocío pensó en su pequeña, en cómo haría cualquier cosa por protegerla, en cómo entendía ahora, dolorosamente, las acciones desesperadas de Ana Luisa. Pensó en las noches que había pasado en vela junto a la cama de Lupita cuando tenía fiebre, en el miedo que atraviesa el corazón de una madre cuando su hijo está en peligro. Tu madre. Comenzó Rocío, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella debe estar muy asustada. El amor de una madre puede llevarnos a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Está aterrada, confirmó Julián, su voz apenas un susurro. Los médicos dicen que necesito un trasplante de médula ósea pronto. El tiempo se acaba y el dinero también. La vi llorando en su cuarto ayer, mirando las fotos de cuando era pequeño. Nunca la había visto así, Rocío. Nunca la había visto rota. En ese momento, un ruido en la entrada de la cocina lo sobresaltó. Ana Luisa estaba ahí, su figura elegante recortada contra la luz de la mañana, pálida como una aparición. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban enrojecidos por el llanto. Miró a su hijo y luego a Rocío, mientras el peso de los secretos y las mentiras parecía materializarse en el aire entre ellos. «Mamá», susurró Julián, su voz quebrándose. Ana Luisa dio un paso adelante, su máscara de perfección resquebrajándose ante sus ojos. Por primera vez desde que Rocío la conocía, la mujer parecía verdaderamente humana, vulnerable, destrozada por el peso de sus propias decisiones. «Yo», comenzó Ana Luisa, pero su voz se quebró. Las palabras que siguieron cambiarían el curso de sus vidas para siempre, mientras el sol de la mañana continuaba su ascenso sobre la Ciudad de México. Indiferente al drama que se desarrollaba en la cocina de la mansión López Monterrey. La tarde caía sobre el mercado de la Merced mientras Rocío seleccionaba los jitomates para la cena. El bullicio del mercado apenas lograba distraerla de los eventos de esa mañana. La confesión de Ana Luisa seguía resonando en su mente cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Rocío. Rocío Hernández. Entre los puestos de verduras apareció Socorro Ramírez, su antigua vecina de la colonia Buenos Aires. La mujer, que ahora vendía hierbas medicinales en el mercado, la miraba con una urgencia que hizo que Rocío sintiera un escalofrío. Niña, llevo días queriendo hablar contigo, dijo Socorro, arrastrándola hacia su puesto de hierbas. Es sobre Manuel, el padre de Lupita. El nombre cayó como un rayo en un día despejado. Manuel, el hombre que había desaparecido hace 9 años, dejando a Rocío con una bebé de meses y un corazón roto. ¿Qué sabes de Manuel?, preguntó Rocío, sintiendo que las piernas le temblaban. Socorro miró a ambos lados antes de continuar, el olor a copal y hierbabuena envolviendo sus palabras. ¿Te acuerdas que trabajaba como chofer para una familia rica? Pues resulta que mi comadre Remedios, la que hace el aseo en las oficinas de Plaza Polanco, encontró unos documentos viejos. La mujer bajó aún más la voz. Manuel no se fue, Rocío. Él descubrió algo sobre unos negocios sucios. Y uno de los involucrados era Jorge Salinas, el socio principal de Emiliano López Monterrey. El mundo pareció detenerse. Las voces del mercado se volvieron un zumbido lejano mientras Rocío procesaba la información. Jorge Salinas, el hombre que frecuentaba las cenas en la mansión, que siempre la miraba con una mezcla de desdén y algo más oscuro.
La noche que desapareció, continuó Socorro, Manuel me había dicho que tenía pruebas de algo grande. Algo sobre lavado de dinero y propiedades fantasma. Dijo que iba a denunciarlo todo. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. Los viajes constantes de Emiliano a Monterrey, las conversaciones en voz baja entre él y Salinas, las carpetas que desaparecían del estudio. Hay más, Socorro sacó un sobre amarillento de entre sus rebozos. Remedios encontró esto hace una semana. Son copias de documentos que Manuel guardó. Mira la fecha. Con manos temblorosas, Rocío abrió el sobre. Los documentos mostraban transferencias millonarias a cuentas en Panamá, todas firmadas por Jorge Salinas y Emiliano López Monterrey. El día que Manuel desapareció, Socorro tragó saliva, un coche negro lo siguió cuando salió del trabajo. Mi hijo Toño lo vio. Era el coche de Salinas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rocío. 9 años de preguntas sin respuesta, 9 años criando sola a Lupita, preguntándose si Manuel las había abandonado voluntariamente. Hay algo más, Socorro apretó su mano. Remedios dice que han estado moviendo más dinero últimamente. Mucho más. Y todo comenzó cuando el joven Julián empezó su tratamiento. El horror de la realización golpeó a Rocío como una bofetada. El dinero para el tratamiento de Julián, ¿de dónde venía realmente? ¿Ana Luisa lo sabría? Ten cuidado, Rocío, Socorro la miró con preocupación genuina. Esa familia, hay más oscuridad ahí de la que podemos ver. Y ahora que tienes esto, señaló los documentos, podrías estar en peligro. El celular de Rocío vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Ana Luisa, necesito verte urgentemente. Es sobre Julián. Mientras guardaba los documentos en su bolsa, Rocío miró hacia el altar de la Santa Muerte que Socorro mantenía en su puesto. La figura esquelética parecía observarla, como si supiera que las verdades descubiertas esa tarde eran solo la punta de un iceberg de secretos mucho más profundo y peligroso. Cuídate, mija, fueron las últimas palabras de Socorro mientras Rocío se alejaba entre la multitud del mercado, el peso de los documentos en su bolsa tan pesado como los secretos que ahora cargaba. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar las tormentas que estaban por venir. En su pequeño altar en casa, la veladora que Rocío había encendido esa mañana parpadeó, como si hasta la Virgen de Guadalupe supiera que la verdad, una vez descubierta, no puede volver a ocultarse. La mansión López Monterrey se alzaba imponente bajo el cielo nublado de la Ciudad de México. Rocío atravesó el jardín, sus pasos pesados sobre los adoquines mojados por la llovizna matutina. El peso de los documentos en su bolsa parecía quemar, mientras las palabras de Socorro resonaban en su mente como un presagio oscuro. Ana Luisa la esperaba en el despacho, ese santuario de caoba y cuero que normalmente estaba prohibido para la servidumbre. La mujer se veía diferente esta mañana, las ojeras mal disimuladas bajo el maquillaje caro delataban noches sin dormir. Te he estado observando, Rocío, comenzó Ana Luisa, su voz cortando el aire como cristal roto. Has estado diferente desde hace unos días. Rocío permaneció en silencio, sus manos entrelazadas frente a su delantal. A través de la ventana, podía ver a Julián en el jardín, más pálido que nunca, intentando leer bajo el árbol de jacarandá. ¿Sabes? Es curioso cómo la vida nos pone en situaciones imposibles, continuó Ana Luisa, sirviendo una copa de brandy a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. A veces tenemos que tomar decisiones que otros no entenderían. ¿Cómo culpar a una inocente de robo, verdad, señora? Las palabras salieron de la boca de Rocío antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana Luisa dejó la copa sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Cómo te atreves?, siseó, pero había algo más que indignación en su voz. Había miedo. ¿Tienes idea de lo que está en juego? ¿De lo que una madre es capaz de hacer por su hijo? Sí, señora, lo sé muy bien, respondió Rocío, pensando en Lupita. Pero también sé que hay límites que no deberían cruzarse. ¿Límites? Ana Luisa soltó una risa amarga. Los límites son para la gente que tiene opciones, Rocío.
Mi hijo se está muriendo. ¿Entiendes eso? Se está muriendo, y haré lo que sea necesario para salvarlo. ¿Incluso usar dinero sucio para su tratamiento? Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Ana Luisa palideció visiblemente. ¿De qué estás hablando? Rocío sacó los documentos de su bolsa y los extendió sobre el escritorio. Su esposo y el señor Salinas, ¿sabe de dónde viene realmente el dinero para el tratamiento de Julián? Ana Luisa tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron al reconocer las firmas. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Recuerda a Manuel Gutiérrez? ¿El chofer que desapareció hace 9 años? Ana Luisa se dejó caer en su silla, el color abandonando su rostro. Era el padre de mi hija, continuó Rocío, su voz quebrándose. Desapareció la misma noche que descubrió estos documentos. El mismo día que amenazó con denunciar todo. Yo no sabía, susurró Ana Luisa. Jorge nos dijo que el dinero venía de inversiones legítimas, que podía salvar a Julián. En ese momento, un grito desgarrador llegó desde el jardín. Ambas mujeres corrieron hacia la ventana para ver a Julián desplomado bajo el jacarandá, un hilo de sangre corriendo por su nariz. Mi hijo. El grito de Ana Luisa resonó por toda la casa mientras corría hacia el jardín. Rocío la siguió, su corazón latiendo desbocado. Mientras sostenían a Julián, que ardía en fiebre, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Ana Luisa había una mezcla de desesperación y súplica. Por favor, susurró, ayúdame a salvarlo. Te diré todo lo que sé sobre Manuel, pero ayúdame a salvar a mi hijo. El sonido de las sirenas de la ambulancia comenzó a acercarse, mezclándose con el llanto contenido de Ana Luisa y los quejidos débiles de Julián. Rocío miró al cielo, donde las nubes comenzaban a abrirse, dejando pasar rayos de luz que iluminaban el jardín como señales divinas. La decisión que tomara en ese momento cambiaría no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta red de mentiras y secretos que amenazaba con destruirlos a todos. El pasillo del Hospital Ángeles olía a desinfectante y miedo. Rocío observaba a través del cristal cómo los médicos atendían a Julián, mientras Ana Luisa, despojada de todo su glamour habitual, sollozaba silenciosamente en una silla de plástico. Señora López Monterrey, el doctor Velasco emergió de la habitación, su rostro grave. Necesitamos hablar. En privado. Ana Luisa se levantó tambaleante, pero antes de seguir al médico, se volvió hacia Rocío. Por favor, quédate con él. En la habitación, Julián dormía conectado a múltiples máquinas. Su piel, casi transparente bajo las luces fluorescentes, revelaba una red de venas azuladas. Rocío tomó su mano, sorprendida por lo fría que estaba. Rocío, murmuró Julián, sus ojos abriéndose levemente. ¿Sabes? Siempre quise tener una hermana mayor como tú. Las palabras le atravesaron el corazón como flechas. Este muchacho, víctima inocente de las mentiras de los adultos, se había convertido en algo más que el hijo de su empleadora. Un grito ahogado desde el pasillo interrumpió el momento. Rocío se asomó para ver a Ana Luisa derrumbada contra la pared, el doctor Velasco intentando sostenerla. ¿Cáncer terminal? Las palabras de Ana Luisa resonaron en el pasillo vacío. ¿Cuánto tiempo? Sin el trasplante, semanas. Tal vez un mes. Rocío sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Terminal. La palabra flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Hay más, continuó el doctor, bajando la voz. Los estudios muestran que usted, señora López Monterrey, también tiene marcadores cancerígenos en su sangre. Las pruebas indican un linfoma agresivo. Me temo que su condición. ¿Cuánto? La voz de Ana Luisa sonaba hueca. 6 meses. 1 año con tratamiento agresivo. El mundo pareció detenerse. Rocío se apoyó contra la pared, las piezas del rompecabezas encajando dolorosamente. Las ausencias frecuentes de Ana Luisa, las llamadas secretas, los medicamentos escondidos en su tocador. Ana Luisa regresó a la habitación como un fantasma, sus ojos encontrándose con los de Rocío. Ahora lo sabes todo, susurró. Estoy muriendo, Rocío.
Y mi hijo también. Todo lo que he hecho, vender las joyas, planear culparte, fue por desesperación. Necesitaba encontrar una manera de asegurar el futuro de Julián antes de... Su voz se quebró. Pero ahora ni siquiera tendré tiempo de verlo crecer. No estaré aquí para protegerlo cuando... En ese momento, Julián comenzó a convulsionar. Las alarmas de las máquinas llenaron la habitación con su canto urgente. Médicos y enfermeras inundaron el espacio, empujando a ambas mujeres hacia el pasillo. «Mi bebé», gritó Ana Luisa, intentando volver a entrar. «Por favor, no me lo quiten. Es todo lo que tengo». Rocío la sostuvo mientras se derrumbaba, sus sollozos mezclándose con el caos de la emergencia médica. En ese momento, no eran empleada y patrona. Eran dos madres unidas por el dolor y el miedo a perder lo que más amaban. «Ana Luisa», Rocío tomó el rostro de la mujer entre sus manos. «Míreme. No estás sola en esto. Encontraremos una manera». «¿Por qué?». Ana Luisa la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me ayudarías después de todo lo que planeé hacerte?». «Porque también soy madre», respondió Rocío, pensando en Lupita. «Y porque Julián merece una oportunidad de vivir». El sonido de pasos apresurados las interrumpió. Jorge Salinas apareció al final del pasillo, su rostro una máscara de preocupación estudiada. «Ana Luisa, me enteré de lo de Julián. Vine en cuanto». Se detuvo al ver a Rocío, sus ojos estrechándose peligrosamente. «¿Qué hace ella aquí?». La tensión en el aire se volvió palpable. Ana Luisa, aún sostenida por Rocío, miró a Salinas como si lo viera por primera vez. «Jorge», su voz temblaba, «¿de dónde viene realmente el dinero para el tratamiento de Julián?». El silencio que siguió fue ensordecedor. En la habitación, las máquinas continuaban su sinfonía urgente, mientras tres vidas se entrelazaban en un momento que cambiaría sus destinos para siempre. La luz mortecina del atardecer se filtraba por los ventanales del hospital, tiñendo todo de un naranja enfermizo. Jorge Salinas permanecía inmóvil en el pasillo, su rostro una máscara impenetrable ante la pregunta de Ana Luisa. «No es momento para esto», respondió finalmente, intentando acercarse a ella. «Julián te necesita concentrada en su recuperación». «¿Qué le hiciste a Manuel Gutiérrez?». La voz de Rocío cortó el aire como un cuchillo. El cambio en la expresión de Salinas fue instantáneo, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar las sospechas más oscuras de Rocío. «Manuel». Ana Luisa miró entre ambos, confundida. «¿El antiguo chofer?». «El padre de mi hija», aclaró Rocío, su voz temblando de rabia contenida. «El hombre que desapareció la misma noche que descubrió los documentos sobre el lavado de dinero en sus empresas». Ana Luisa se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Jorge, dime que no es cierto. Dime que el dinero para el tratamiento de mi hijo no viene de...». «Todo lo que he hecho ha sido por ti y por Julián», estalló Salinas, su fachada de control desmoronándose. «Cuando Emiliano te abandonó por esa mujer en Monterrey, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién se aseguró de que mantuvieras tu posición social? ¿Quién consiguió el dinero para el tratamiento cuando los médicos dijeron que no había esperanza?». «A costa de una vida inocente», susurró Rocío. «A costa de dejar a una niña sin padre». En ese momento, el doctor Velasco salió de la habitación de Julián. «Logramos estabilizarlo, pero necesitamos hacer el trasplante lo antes posible. Sin embargo, dado el diagnóstico de la señora López Monterrey». «Yo lo haré», interrumpió Rocío. «Quiero hacerme las pruebas de compatibilidad». «¿Qué?». Ana Luisa la miró atónita. «Pero, después de todo lo que planeé hacerte». «Por eso mismo», respondió Rocío, sacando de su bolso el diario. «Este plan para culparme fue su manera desesperada de proteger a Julián. Como madre, la entiendo. Y como madre, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a un hijo morir. No permitiré que...». Comenzó Salinas, pero Ana Luisa lo interrumpió. «Basta, Jorge. Ya has hecho suficiente daño». Se volvió hacia Rocío, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué?». «Porque quizás así,
el sacrificio de Manuel no habrá sido en vano, respondió Rocío, su voz quebrándose. Y porque Julián merece vivir para contar una historia diferente. Las pruebas se realizaron esa misma noche. Por algún milagro, o quizás por esa extraña manera en que el destino teje sus hilos, Rocío resultó ser compatible. Hay riesgos, advirtió el doctor Velasco. El procedimiento no es sencillo. Lo sé, respondió Rocío, pensando en Lupita. Pero tengo que hacerlo. Esa noche, mientras Ana Luisa dormitaba en la silla junto a la cama de Julián, Rocío llamó a la policía. Los documentos que probaban los crímenes de Salinas fueron entregados, junto con una declaración detallada sobre la desaparición de Manuel. ¿Está segura?, preguntó Ana Luisa cuando se enteró. Esto podría afectar el tratamiento de Julián. El dinero sucio nunca trae paz, respondió Rocío. Además, ya me aseguré de que el hospital mantenga el tratamiento por razones humanitarias. El doctor Velasco testificará sobre la urgencia del caso. La mañana del trasplante, Rocío abrazó a Lupita con fuerza. Mamá tiene que ayudar a alguien muy especial, le explicó. Como cuando tú compartes tus dulces con los niños que no tienen. ¿Vas a salvar a Julián?, preguntó la pequeña. Él siempre me da chocolates cuando voy a visitarte al trabajo. Rocío asintió, conteniendo las lágrimas. Sí, mi amor. Y cuando todo esto termine, tal vez podamos ser una familia más grande. En la sala de preparación, Ana Luisa tomó la mano de Rocío. Jamás podré pagarte esto. No lo hago por usted, respondió Rocío suavemente. Lo hago por Julián, por Lupita, y por Manuel. Porque a veces, el verdadero amor significa perdonar lo imperdonable y encontrar luz en la oscuridad más profunda. Mientras los enfermeros la llevaban al quirófano, Rocío miró hacia el cielo a través de la ventana. Un colibrí, mensajero de los dioses según la creencia azteca, se detuvo por un momento frente al cristal, como bendiciendo su sacrificio. En el jardín del hospital, Lupita jugaba con la medalla de San Judas Tadeo que su madre le había dado, mientras esperaba que el sacrificio de amor de su madre diera fruto, y que quizás, de las cenizas de tanto dolor, pudieran hacer una nueva forma de familia. La luz del sol de octubre acariciaba las flores de cempasúchil que adornaban el pequeño altar en el departamento de Rocío. Habían pasado 6 meses desde el trasplante, y la vida había dado tantas vueltas como las mariposas monarca que ahora llegaban a la Ciudad de México en su migración anual. Julián, recuperando el color en sus mejillas día a día, acomodaba las fotografías en el altar, una de Manuel, sonriente con su uniforme de chofer, otra de Ana Luisa, tomada semanas antes de que el cáncer finalmente la venciera, y en el centro, una imagen de la Virgen de Guadalupe, testigo silencioso de los milagros cotidianos. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó Julián, mientras colocaba un pan de muerto junto a las veladoras. Estoy segura que sí, respondió Rocío, abrazándolo por los hombros. La quimioterapia había hecho que el cabello le creciera más oscuro, haciéndolo parecer aún más joven de sus 17 años. Lupita entró corriendo a la sala, con su uniforme escolar y una hoja de papel en la mano. Y mira, Juli. Saqué 10 en matemáticas. Julián sonrió, revolviendo el cabello de la niña que ahora consideraba su hermana. Esa es mi pequeña Einstein. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era María, la ex cocinera de los López Monterrey, con una caja de cartas y documentos. Encontré esto mientras limpiaba la mansión, dijo, entregándole un sobre a Rocío. Ana Luisa lo escribió la noche antes de. Rocío abrió el sobre con manos temblorosas. La elegante caligrafía de Ana Luisa, ahora más temblorosa por la enfermedad, llenaba varias páginas. Querida Rocío. Cuando leas esto, probablemente ya no estaré aquí. El cáncer avanza más rápido de lo que pensábamos, pero me voy en paz sabiendo que Julián está en buenas manos. Tu sacrificio me enseñó el verdadero significado del amor maternal. No es sobre mantener las apariencias o el prestigio social. Es sobre dar sin esperar nada a cambio, sobre perdonar cuando parece imposible, sobre encontrar luz en la oscuridad más profunda. Jorge Salinas confesó todo sobre Manuel. Los documentos con su declaración completa están en la caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de Julián.
Sé que esto no te devolverá los años perdidos, pero espero que traiga algo de paz a tu corazón y justicia para Manuel. He modificado mi testamento. La mansión y la mitad de mis bienes son para Julián, por supuesto, pero la otra mitad es para ti y Lupita. No lo veas como una compensación por mis errores, sino como un regalo de una madre agradecida a la mujer que salvó a su hijo. Cuida de Julián como has cuidado de él estos meses. Enséñale que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en el apellido, sino en la capacidad de amar y perdonar. Y por favor, perdóname. Por el diario, por el plan, por todo. Al final, descubrí que los verdaderos ángeles no siempre vienen del cielo, a veces están limpiando nuestros pisos y cuidando nuestros jardines. Con eterno agradecimiento. Ana Luisa. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rocío mientras Julián y Lupita la abrazaban. En el altar, la veladora parpadeó, como si las almas de Manuel y Ana Luisa sonrieran ante la escena. ¿Sabes algo, Julián?, dijo Rocío, secándose las lágrimas. Tu madre era una guerrera. Cometió errores, sí, pero luchó hasta el final por lo que más amaba. Como tú, respondió él, abrazándola más fuerte. En la calle, los vendedores de flores pregonaban sus cempasúchiles para el Día de Muertos. La vida continuaba, con sus dolores y alegrías, sus pérdidas y ganancias, sus secretos revelados y sus perdones otorgados. Y en ese pequeño departamento en la colonia Doctores, una familia poco convencional descubría que a veces el amor más verdadero nace de las circunstancias más improbables, y que el perdón, como las flores de cempasúchil, puede guiar a las almas perdidas de regreso a casa. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.